Mi novio Philippe se enamoró de una ladrona. No solo no presentó la denuncia por robo, sino que además quería contratarla para su empresa. Le aconsejé que entrara en razón y no provocara el desastre dejándola entrar. Al oír mis palabras, el ladrón rompió a llorar y corrió a mitad de la calle, donde ella murió en un accidente de coche. Philippe dejó de mencionarla y celebró nuestra boda como estaba previsto, y seguimos siendo tan cariñosos como antes. Sin embargo, cuando estaba a punto de dar a luz, después de 10 meses de embarazo, se negó a llevarme al hospital y lo alargó hasta que tanto yo como el bebé morimos. ¿Ahora entiendes el dolor de Ayla? Cuando volví a abrir los ojos, renací en el pasillo de datos. Vine a robarle en su casa. Antes de que Philippe pudiera decir nada, sonreí y dije, esta chica da mucha lástima. ¿Por qué no me voy y la dejo entrar? Estaba tumbada en un charco de sangre extendiendo débilmente la mano hacia Philippe, pero él permanecía a lo lejos, observándome fríamente mientras luchaba por sobrevivir sola. Nunca había visto a un Philippe tan extraño. Cuando empezaron los dolores de parto, lo llamé de inmediato. Dijo que volvería enseguida para llevarme al hospital y me pidió que lo esperara en casa. Así que no llamé al 120. Aunque estaba empapada en sudor frío por el dolor y me castañeteaban los dientes, en cuanto sentí que Philippe volvería pronto, sentí que me estaba esperando. Sin embargo, no esperaba que tras su regreso, no tuviera ninguna intención de llevarme al hospital. Mi líquido amniótico ya se había roto y necesitaba ir al hospital inmediatamente para esperar el parto, de lo contrario, el bebé podría asfixiarse. Cariño, ¿qué te pasa? Estaba tan agotada del dolor que solo podía hablar con voz débil, pero Philippe no se apresuró como si disfrutara de mi dolor. Después de un rato abrió la boca lentamente y su tono estaba lleno de sombras y frialdad. ¡Qué prisa! No ha sangrado tanto como Delila en aquel entonces. Delila, Delila. Solo entonces recordé el nombre olvidado hacía tanto tiempo. Al instante una pesadez me invadió. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo y pensé que era absurdo. Al principio pensé que simplemente era compasivo, que le tenía lástima a una ladrona y que quería ayudarla. Nunca imaginé que estuviera tan enamorado. Lo conocía desde la adolescencia y lo acompañé desde el principio. Nuestra relación de más de 10 años ni siquiera se comparaba con la de un ladrón. Incluso el matrimonio que creía feliz y completo era una trampa que él tejió para vengarse de mí. Philippe, el bebé que llevo en el vientre es tuyo. Me agarró la barbilla. No estás menospreciando a Aylabeth, le respondí, eres tú quien no lo merece. Una mujer cruel como tú no merece tener a mi hijo. Ya no tenía esperanzas en él y solo quería salvarme. Luché por arrastrarme hacia la puerta, pero él me pisó. ¿Ahora entiendes el dolor de Delila? Morí en un odio abrumador, solo con la esperanza de poder empezar de nuevo y alejarme de esos dos canallas. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de pie frente a la puerta de mi casa. Philippe abría la puerta a mi lado. En cuanto se abrió vimos a Delila dentro buscando con pánico un escondite. Así que renací igual que en mi vida anterior. Philippe se abalanzó sobre mí en pocos pasos y agarró la muñeca de Delila. ¿Quién eres? Delila rugió de miedo y dijo con lágrimas en los ojos, soy Delila. Philippe se quedó paralizado al instante. ¿Cómo podría un ladrón saber su verdadero nombre? Era tan tonta y adorable. ¿Qué haces en mi casa? Tenía muchísima hambre. Quería encontrar algo de comer. A Delila se le llenaron los ojos de lágrimas. A Philippe se le ablandó el corazón. Este es el 3er piso. ¿Cómo entraste? Subí por el balcón. Delila rompió a llorar. Lo siento. Me equivoqué. Nunca más me atreveré a hacerlo. Philippe dijo con severidad, ¿estás loco? Con solo esas 3 frases, ya estaba perdidamente enamorado. Fue culpa mía por haber sido tan ciego en mi vida anterior. Solo estaba concentrado en comprobar si faltaba algo en casa y quise llamar a la policía en ese momento. Philippe me detuvo. Solo tenía hambre y buscaba algo de comer, y no tomó nada más. No hay necesidad de llamar a la policía. Pero más tarde descubrí que faltaba un juego de joyas que me regaló mi madre, que estaba guardado al fondo del armario. Lo dejó mi abuela. Aunque no era especialmente valioso, era único. Se lo conté a Philippe,
pero me dijo que seguramente había olvidado dónde lo había dejado. Más tarde vi ese conjunto de joyas en venta en una página web de segunda mano. Lo compré de nuevo y claramente era mío. Quise llamar a la policía de inmediato, pero Philippe me culpó por armar un escándalo por nada y me transfirió dinero, pidiéndome que fuera indulgente siempre que fuera posible. Pensándolo bien, él ya estaba perdidamente enamorado en ese momento. Para él, todas las acciones de Delilah eran comprensibles. También dijo que después de todo, no todos ignoraban las dificultades de la vida como yo. Yo no las ignoraba. Cuando acompañé a Philippe a abrir su negocio, también viví con él en el sótano y bebí con los clientes hasta que tuve una hemorragia estomacal. Mis padres me criaron con una actitud consentida. Comparado con Delilah, quien creció en un orfanato, esto se convirtió en una espina en los ojos de Philippe. Lo hizo no dudar en causar mi trágica muerte con sus propias manos. Saliendo de mis recuerdos, observé a las dos personas que se miraban con cariño. Me acerqué en silencio y saqué mis joyas del bolsillo abultado de Delilah. Me moví rápido y Delilah no tuvo tiempo de detenerme. Cuando Philippe se dio cuenta de lo que pasaba, miró las joyas que tenía en la mano, luego a Delilah, y su rostro se puso muy feo. Justo cuando se acababa de enamorar, ver su verdadero rostro era diferente a verlo cuando estaba profundamente enamorado. Sin embargo, más adelante, antes de que pudiera decir nada, Delilah se desplomó de rodillas frente a mí, llorando desconsoladamente. Hermana, lo siento mucho. Tenía tanta hambre que perdí la cabeza y cometí un error en un momento de confusión. Por favor, no llames a la policía. De verdad que no me atrevería a volver a hacerlo. Tras decir eso, se golpeó la cabeza contra el suelo con un ban ban. Fue exactamente igual que en mi vida anterior. Philippe tenía los ojos llenos de compasión. Frunció el ceño con tristeza y me miró. No perdiste nada. No seas tan quisquilloso. Dije con desdén. En mi vida anterior, cuando no encontraba lo robado, insistía en llamar a la policía. Los dos estaban así, uno fingiendo lástima y el otro culpándome. Pero en esta vida, le quité lo robado a Delilah con mis propias manos, y ni siquiera había dicho una palabra, cuando él ya me estaba culpando. Resoplé con desprecio. ¿Eres ciego o sordo? La expresión de Philippe se congeló, lleno de asombro. No podía entender por qué había sido tan grosero con él. Miré a Delilah, que tenía la frente hinchada de tanto golpear. ¿Por qué me preocupo tanto? No dije que llamaría a la policía. Ante las miradas de desconcierto de ambos, continué, qué lástima da esta niña. Creo que deberíamos dejarla vivir aquí. Por muy absurdo que fuera Philippe, aún no había llegado al punto de aceptar mi propuesta. Obviamente pensó que bromeaba, así que su rostro se ensombreció un poco. Beth, ¿te tomas a broma las desgracias de los demás? Nunca supe que fueras tan fría y egoísta. No quise malgastar palabras con él y entré directamente a la habitación, saqué la maleta y empecé a empacar. Philippe me siguió, me agarró del brazo y me jaló tan fuerte que casi me caigo. ¿Por qué demonios haces tanto alboroto? Reprimió su ira y me soltó. Dije con frialdad, Beth, conoce tus límites. Durante nuestra discusión, se oyó un golpe sordo en la sala. Philippe me soltó inmediatamente y salió corriendo, nervioso. Me detuve en la puerta del dormitorio y vi a Delilah tirada en el suelo, agarrándose el abdomen y gimiendo de dolor. Parecía que, al igual que en su vida anterior, le dolía el estómago. Philippe no dudó en levantarla en brazos. Cuando giró la cabeza y me vio, su rostro se veía un poco incómodo, pero solo dijo, la llevaré al hospital. Luego se fue corriendo sin mirar atrás, con Delilah en brazos. Cuando vi esta escena en mi vida anterior, me impactó, pero como persona normal con mis valores, jamás imaginé que alguien se enamoraría a primera vista de un ladrón que entró en su propia casa. Cuando Philippe regresó para explicarme, dijo que al ver a Delilah, recordaría su pasado. Sabía que él también era huérfano de niño. Tenía tanta hambre que robó maíz y fue perseguido por perros. Él fue mi primer amor y llevábamos juntos tantos años. Así que en mi vida anterior decidí confiar en él. Ahora, mientras estaban en el hospital, terminé rápidamente de empacar mis cosas, saqué la maleta y me fui a un hotel. Sucedió tan de repente que temí que volver a casa preocupara a mis padres.
Planeaba contarles mi ruptura poco a poco más tarde. Casualmente había varias agencias de alojamiento cerca del hotel. Después de guardar mis cosas, estaba listo para ir a echar un vistazo y revisar una casa primero. Sin embargo, justo al salir del ascensor, me encontré con una persona inesperada en el vestíbulo del hotel. En el momento en que nos cruzamos, nos detuvimos al mismo tiempo, nos miramos aturdidos y hablamos al unísono. Beth, Galaad. ¿Por qué están aquí? Estaba muy sorprendido. ¿Dónde está Philip? Galaad era nuestro compañero de la preparatoria y también rival de Philip. Philip era excelente en la escuela, pero Galaad siempre lo superaba en la clasificación de los exámenes. Galaad era el primero del curso y Philip el segundo. Cada vez que Philip jugaba al baloncesto en el patio, un grupo de chicas se reunía para verlo. Pero en cuanto alguien gritaba «Ya viene Galaad», todos corrían a verlo. Así que a Philip no le gustaba Galaad, pero atribuía su incapacidad para superarlo a que Galaad era un joven amo rico, mientras que él era un huérfano indefenso. Yo estaba en la misma clase que Philip, así que naturalmente era más cercano a él. Conocía sus esfuerzos y a veces incluso sentía que el destino era injusto con él. Galaad estaba en la clase de al lado y no interactuaba mucho con él. Sin embargo, para mi sorpresa, cuando me casé con Philip, ella le pidió a alguien que le enviara un sobre rojo. Había 3 palabras escritas en el reverso del sobre rojo: deseo y felicidad. En ese momento quise contactar a Galaad y darle un regalo a cambio, pero Philip me detuvo furioso. Dijo que Galaad no nos conocía y que había dado un sobre rojo tan grande a propósito solo para presumir. No había necesidad de hacerle caso. ¿Qué te pasó? Al ver que agaché la cabeza y no dije nada, Galaad preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. Justo cuando estaba a punto de hablar, oí un grito furioso. Beth, ¿qué haces? Cuando me di la vuelta, Philip ya se había acercado corriendo, me agarró los hombros con furia y me jaló con tanta fuerza que me tambaleé varios pasos. G reaccionó enseguida. Me sostuvo con una mano y agarró la muñeca de Philip con la otra. Philip sintió el dolor y lo soltó. Nos miró con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué haces en el hotel, Beth? Con razón querías irte. Lo hiciste por él, ¿verdad? Levanté la mano y le di una bofetada. Cuídate. La expresión de Philip era feroz, y parecía odiarme profundamente. Galaad dijo fríamente, este hotel lo gestiona mi familia. Philip se quedó sin palabras. No se comunicaba con sus antiguos compañeros de clase ni me dejaba contactarlos, así que naturalmente no sabía qué hacía Galaad. Aunque ahora pudiera permitirse alojarse en la suite presidencial de esta cadena hotelera de 5 estrellas, comparado con Galaad, seguía siendo un inútil. Para no causarle problemas a Galaad, le dije a Philip, acabo de registrarme y lo conocí hace menos de 5 minutos al bajar. Entonces miré a Delilah a mi lado y le repliqué, ¿qué haces en el hotel? El rostro de Philip se ensombreció, y estaba extremadamente impaciente. No tiene dónde vivir. La dejaré quedarse aquí unos días. Vuelve conmigo. Deja de armar un alboroto. Me burlé que eres una reliquia sagrada. Cuando un ladrón entró en tu casa a robar, en lugar de llamar a la policía, la llevaste al hospital y luego la alojaste en un hotel de 5 estrellas. ¿Por qué no ocupas el lugar del Buda gigante y te sientas ahí? El rostro de Philip cambió varias veces, algo digno de ver, pero aún así no quería mostrar debilidad. ¿Es necesario ser tan mezquino? Gente como tú que desconoce las dificultades del mundo, no sientes ninguna compasión. Los ojos de Delilah se enrojecieron mientras se subía a su brazo para persuadirlo. Hermano Philip, no discutas con mi hermana por mi culpa. No quiero afectar la relación entre ustedes dos. Tras decir eso, se mordió el labio y miró tímidamente a Galaad. De repente Galaad pareció recordar algo. ¿Te llamas Delilah? Los ojos de Delilah se iluminaron y respondió sorprendida, Delilah. Me llamo Delilah. ¿Me conoces? El hermano Galaad llamó a los guardias de seguridad y dijo, sí, Delilah, en la recepción de la tienda Kuhang el mes pasado, nos robaste un juego de artesanías de plata. Delilah palideció de miedo y miró a Philip en busca de ayuda. Philip también parecía haber recibido un golpe muy fuerte, y su rostro tenía una expresión terrible. Galaad, ¿buscas problemas a propósito?
Varios guardias de seguridad ya los habían rodeado. Galaad dijo con calma, pregúntale tú mismo y lo sabrás. Philip miró a Delilah en busca de confirmación. Delilah frunció los labios y se le saltaron las lágrimas. Yo dijo durante un buen rato, pero no pudo continuar. El rostro de Philip se ensombreció cada vez más, con una mezcla de vergüenza e incomodidad. Galaad explicó con voz débil. En ese momento descubrimos que trabajaba a tiempo parcial y era bastante joven, así que no pensábamos seguir con eso. Como es una coincidencia que nos volviéramos a encontrar hoy, mejor lo resolvimos de paso. Después de todo, la gente como yo que no conoce las dificultades del mundo, no tiene compasión. Esto fue como darle una bofetada a Philip con sus propias palabras. Galaad era como mi portavoz. Estaba loco por animarlo. Philip se quedó sin palabras al instante como si estuviera estreñido. Delilah se adelantó para agarrar el brazo de Galaad, pero Galaad lo esquivó con agilidad. Delilah falló y luego se volvió para suplicarle a Philip. Hermano Philip, por favor, sálvame. Solo hice algo mal porque estaba pasando por una vida difícil. Prometo que te escucharé de ahora en adelante y no volveré a cometer errores. Philip, obviamente dudaba un poco, pero aún así preguntó, ¿cuánto vale esa cosa? Galaad sacó su móvil, abrió la página del producto y se la mostró. Era un conjunto de piezas de plata hechas a mano por un maestro platero, con un valor de 100.000 yuanes. La expresión de Philip se congeló al instante. Sin duda podía permitirse 100.000 yuanes, pero tampoco le resultaba fácil conseguir el dinero. Curiosamente, cuando Delilah escuchó el precio, torció la boca. Mi conjunto de joyas también valía unos 100.000 yuanes, pero originalmente estaba en una página web de segunda mano y lo compré por 20.000 yuanes. Supongo que cuando robó las cosas, desconocía el mercado y las vendió a bajo precio. Pero ahora Philip tenía que compensarla al precio original. Solo pensarlo me alegraba. Philip estaba en una situación difícil y luego descargó su ira contra mí. «Beth, ¿de qué te jactas?», le sugerí sinceramente, si no te gusta puedes llamar a la policía. Se puso rojo de ira y empezó a culpar a Galaad de nuevo. ¿No ves que solo es un villano de mente estrecha? Estaba a punto de morirme de la risa. De verdad, no lo puedo creer. Philip me miró decepcionado. ¿De verdad quieres estar con alguien como él? Todos somos personas que desconocemos las dificultades del mundo. ¿No lo dijiste tú mismo? Philip estaba tan enojado que sus ojos estaban a punto de estallar y apretó los puños. Sin embargo, Delilah seguía mirándolo expectante. Ante la mirada ansiosa de Delilah, Philip solo pudo sacar su tarjeta y pagar 100.000 yuanes por ella. Después de pagar, me miró con crueldad y como si me provocara deliberadamente, tomó la mano de Delilah y salió. Vámonos a casa. No pude evitar poner los ojos en blanco. Justo entonces mi mirada se cruzó con la de Galaad. Rápidamente contuve la expresión, pero le divirtió. Galaad, gracias. Le di las gracias solemnemente. Sonrió y negó con la cabeza. Debo decir que era mucho más guapo que Philip. Por cierto, de repente recordé algo de mi vida anterior. Alguien me envió un disco duro portátil. Había fotos y vídeos. El contenido decía que en una recepción, Delilah había estado siguiendo a Philip en secreto todo el tiempo, y la fecha demostraba que fue antes de que Delilah robara cosas de su casa. Es decir, no entró a su casa por casualidad. Ella vino por Philip. Tenía prisa por encontrar a Philip en ese momento y quería contárselo, pero en cuanto lo vi en la empresa, dijo que dejaría trabajar a Delilah oficialmente y me pidió que la llevara conmigo. A toda prisa, le dije, recupera la cordura. No invites a un lobo a la casa. Al oírlo, Delilah salió corriendo y se metió en la calle, donde los coches iban a toda velocidad. No pude detenerla. Más tarde ella falleció y Philip se mostró muy reacio a volver a mencionar su nombre. Yo también creía que los muertos debían ser respetados y no volví a mencionar el asunto. Poco a poco lo olvidé. Ahora que lo pienso, ¿podría ser que G me hubiera enviado ese disco duro portátil? Pensando en el abismo, le pregunté tímidamente si Philip también estaba en la recepción donde estaba Delilah. Asintió. Cuando revisamos las cámaras de seguridad después, yo estaba cerca y los vi a ambos, dijo.
Así que sabía que Delilah estaba siguiendo a Philip en ese momento. Gal dudó un momento y preguntó, ¿te lo puedo copiar? Agité las manos repetidamente. Una está dispuesta a luchar y la otra a aguantar. No tenemos compasión, así que no tenemos por qué involucrarnos. Volvió a divertirme. Era realmente deslumbrante cuando sonreía. Aparte de él, no se me ocurría nadie que me hubiera enviado un disco duro portátil en mi vida anterior, pero parecía que no nos conocíamos tanto, y él no tenía motivos para hacerlo. Sin embargo, aún no ha llegado a ese punto. Naturalmente lo sabré cuando llegue el momento. Galaad vino a una reunión y no lo retrasé más. Bueno, nos despedimos. Nos agregamos en WeChat. Me dijo que lo contactara si tenía algo, pero pensé que probablemente no volvería a molestarlo. Fui a una agencia inmobiliaria para elegir una casa. El agente Xiaobei me llevó a ver las casas in situ sin parar. Después de verlas, quedé satisfecho con todo. Quería firmar el contrato cuanto antes y terminarlo pronto. Xiaobei dijo, Theo vive al lado. A ver si regresa. Entonces, en cuanto salimos, vimos a Galaad abriendo la puerta de al lado. Levantó la vista y me vio, y ambos nos quedamos atónitos. El agente Xiaobei no notó nuestra anomalía, y lo saludó alegremente. Señor Galaad, acaba de regresar. Casualmente no he cumplido con mi compromiso. Esta señora quiere alquilar su casa. Fue pura casualidad. Me convertí en vecino de Galaad y vivía en su casa. Me llevó al hotel a recoger mi equipaje. Estuve aturdida todo el tiempo. Después de ayudarme a guardar el equipaje, me trajo unas verduras. Dijo que nadie había vivido en esta casa antes y que el primer día que viviéramos aquí, deberíamos cocinar y cenar con amigos. A esto se le llamaba prosperar la casa, y la vida sería mejor en el futuro. Al verlo lavar verduras en la cocina, me pareció irreal. Claramente antes de hoy, apenas nos conocíamos, pero él dijo que éramos amigos. Se dio cuenta de mi mirada, dejó de hacer lo que estaba haciendo y preguntó con una ligera sonrisa, ¿te molesté? No, dije la verdad. Simplemente me parece increíble. Nunca pensé que te encontraría así. ¡Qué coincidencia! A mí también, me dedicó una sonrisa radiante. Beth, encantada de conocerte. No sabía por qué, pero en ese momento me ardían las mejillas. El sonido de un mensaje de texto en mi celular rompió el ambiente. Eché un vistazo y vi varias fotos llamativas enviadas por un número desconocido. En las fotos, Delilah llevaba un pijama que dejé posando frente al espejo. También me preguntó, hermana, ¿no te enojarás si me pongo tu pijama? Le respondí, lo uso para limpiar el inodoro, así que no me lo llevé. No dijo nada más. De hecho, cuando estaba recogiendo mis cosas, me dio asco ver esa prenda, así que no la quise. En mi vida anterior, después de que Philip enviara a Delilah al hospital, pensé que ya no querría saber nada de nosotros. Pero unos días después, al llegar a casa, vi a Delilah aparecer descaradamente en la casa. Ella también llevaba mi pijama. Me enojé tanto que le di una bofetada. Philip regresó y vio la escena. Sin dudarlo, protegió a Delilah, que lloraba a sus espaldas. Dijo que no tenía nada que ver con ella y que había accedido a dejarla venir a la casa a bañarse. Me dijo que me desquitara con él si tenía alguna queja. Le di 2 bofetadas y le pregunté qué quería hacer, si se había enamorado de esa ladrona. Si hubiera confesado, me habría retirado antes. Pero lo negó y me dijo que no volviera a decir esas tonterías. También insistió repetidamente en que Delilah simplemente le parecía lamentable. Le pidió que se fuera y no volviera. Luego se disculpó seriamente conmigo y fingió que aún me quería mucho. La razón fundamental por la que decidí creerle en ese momento fue que pensé que Philip, tan arrogante, no se enamoraría de una ladrona sin principios. Más tarde resultó que lo sobreestimé. ¿Estás bien?, preguntó Galaad preocupado. Al oír su voz, me relajé y negué con la cabeza. Si necesitas mi ayuda, solo házmelo saber. Me preguntó, ¿por qué me ayudas? Tenía muchas ganas de saberlo. No parecía esperar que le hiciera esta pregunta. Bajó la mirada y pensó un momento antes de responder, porque eres buena persona. ¡Qué respuesta tan infantil! ¿Por qué era tan tierno?
Estaba fascinada con su ternura cuando mi maldito móvil volvió a sonar. Era Philip. En cuanto contesté, me preguntó enfadado: ¿cuándo vuelves? ¿Ya has causado suficientes problemas? Olvidé decirte oficialmente que vamos a romper. No me contactes más. Después de decir eso, bloqueé su número. Finalmente, estando con Galaad, cené tranquilamente. Al día siguiente fui a la empresa para gestionar la renuncia, y Delilah también estaba allí. Philip me miró con desprecio en cuanto me vio. ¿No dijiste que rompían? ¿No dijiste que no nos contactáramos? ¿Por qué has vuelto? ¿Te arrepentiste tan pronto? Ya que Delilah también está aquí, deberías disculparte con ella y admitir tu error, y haré como si nada hubiera pasado. Delilah también avivaba la llama junto a él. Hermana, sé que no te caigo bien, pero no te culpo. Sin embargo, ayer le faltaste demasiado al respeto al hermano Philip. Si quieres que te perdone ahora, deberías admitir tu error y disculparte. Pasé junto a ellos y fui al departamento de personal. Philip seguía insistiendo. ¿Qué tal? ¿A dónde vas, Beth? Voy a ver al gerente de recursos humanos. Por favor, ayúdame con los trámites de renuncia. De repente se hizo un silencio sepulcral. Tras comprender lo que estaba pasando, me agarró la muñeca con fuerza. ¿Qué dijiste? Repítelo. Le repetí al gerente de recursos humanos que me ayudara con los trámites de renuncia lo antes posible. Philip se despidió del gerente de recursos humanos como un loco. No te encargues de eso. Le susurré suavemente al oído: ¿tan reacio eres a desprenderte de los recursos de mi padre? En mi vida anterior, él no me quería, pero insistía en estar conmigo. Después de pensarlo, solo pude pensar en esta razón. Toda mi familia se dedica al comercio exterior para el negocio de diseño publicitario de la empresa. Mi padre me presentó a muchos clientes a largo plazo. Philip parecía haberse sentido muy ofendido y dijo con los dientes apretados: ¿tanto me menosprecias? Negué con la cabeza sin decir nada. No quiero volver a verte. Su pecho se agitó un rato, luego soltó una frase: ¿no te arrepientes? Y luego dio un portazo y se fue. Completé con éxito los trámites de renuncia. Desde entonces no tuve ninguna relación con Philip. No quería vengarme de él. No quería perder el tiempo con semejante canalla. En esta vida, tras haber cumplido mi abai, solo quería vivir mi vida con dignidad. Pero a veces los enemigos se encuentran en el camino. Un día, después de comprar algo en la tienda de la entrada de la comunidad y salir, se me rompió el tacón del zapato. Me torcí el tobillo y las bolsas que tenía en la mano cayeron al suelo, con las cosas de dentro esparcidas por todas partes. Estaba a punto de agacharme a recogerlas cuando oí la voz de Delilah. Hermana, ¿qué haces aquí? ¿Trabajas en la tienda ahora? Volteé la cabeza y vi que Philip y Delilah caminaban juntos hacia mí. Delilah se había puesto un traje de negocios, y los dos hacían muy buena pareja. Parecía que en esta vida Philip la había dejado trabajar en la empresa antes de tiempo. Su mirada se dirigió a mis pies y exclamó: ¡ay, ay, hermana! Tus zapatos son de muy mala calidad. El hermano Philip me acaba de comprar zapatos nuevos. Puedes usar los míos viejos. Luego me entregó la bolsa de papel que tenía en la mano con una sonrisa muy orgullosa. Miré a Philip. Un destello de extrañeza se dibujó en su rostro, pero aún así siguió las palabras de Delilah. Tiene el buen corazón de dártelos. Solo úsalos. Sonreí con desdén y señalé con la barbilla la bolsa que Delilah tenía en la mano. Sácalos y déjame echarles un vistazo. Delilah, contenta, sacó sus zapatos viejos y me los enseñó. Aunque este estilo es adecuado para nosotras, las jóvenes, y no se ajusta del todo a tu edad, puedes usarlos. Los miré y le dije a Philip: están un poco sucios. Bueno, me los pongo si los lames. Philip abrió los ojos de par en par, furioso. Miré a Delilah sorprendida. En realidad, no está dispuesto. Cree que eres sucia. Delilah estaba petrificada y no sabía cómo reaccionar. Galaad regresó. Recogió en silencio las cosas que había tirado al suelo y las sostuvo en su mano. Se agachó frente a mí, giró la cabeza y sonrió. Vamos, te llevaré en mi espalda.
Solo entonces Philip reaccionó. Lo señaló con enojo y dijo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué aparecen juntos otra vez? Vi que la hormiga de la limpieza no estaba lejos, así que me quité los zapatos de 2 patadas y le grité, tía, por favor, ayúdame a tirar estos zapatos. La hormiga me indicó que estaba bien. Suspiré profundamente. ¿Quién guardaría zapatos viejos? Y me subí a la espalda delgada y musculosa de Galaad. Me cargó fácilmente en su espalda y caminó a casa a grandes zancadas. Philip me seguía, furioso e impotente. Agáchate. ¿Estás loca? ¿A dónde vas con él? Galaad me llevó a la comunidad, y oí al guardia detener a Philip y Delila detrás de nosotros. Philip gritó, ¿por qué pueden entrar? El guardia dijo, son los dueños. ¿Qué hacen? Philip se quedó en silencio al instante. Vamos a entrar a ver a unos clientes. El guardia se negó rotundamente. Los forasteros no pueden entrar. Estaba feliz. El ruido detrás de mí desapareció gradualmente. En mi mundo solo existía el calor que emanaba de la espalda de Galaad, y su aroma fresco y limpio. Les conté a mis padres sobre mi ruptura con Philip, y todos me apoyaron mucho. Desde que Philip se enteró de que vivía con Galaad, empezó a llamarme frenéticamente cambiando de número. Solo entonces me di cuenta de que parecía haber un elemento extremo en su carácter. En marcado contraste con él estaba Galaad. Galaad siempre fue emocionalmente estable, reservado y mesurado. Por ejemplo, encontré un proyector sin abrir en el mueble del televisor. Fui a la casa de al lado a preguntarle a G si podía usarlo para ver películas. Me dijo que por supuesto. Luego me preguntó si podía verlo conmigo. Le dije que sí, claro que sí. Nos llevábamos como estudiantes de secundaria. Elegí la película Coco. Cuenta que las almas de los muertos pueden seguir existiendo y haciendo lo que les gusta mientras haya personas vivas que las recuerden. Hay una frase, buenos deseos sin compromiso. De repente recordé el sobre rojo que Galaad le pidió a alguien que enviara en mi vida anterior. Me volví hacia él y le pregunté, si me casara, ¿qué me dirías? Parecía estar absorto en la trama de la película. Sus ojos se humedecieron al mirarme. Sus ojos eran muy profundos. Diría, te deseo felicidad. Una suposición loca estaba en la punta de mi lengua, pero no tuve el valor de preguntar. Tras unos días de tranquilidad, Delila me bloqueó la entrada de la comunidad. En cuanto nos vimos, me acusó furiosa de que algo le había pasado a la empresa. ¿Te escondes aquí sin darte cuenta? Estaba confundida. ¿Qué pasó? Mucha gente se quejó a la vez de que la empresa plagiaba manuscritos. Philip está tan ocupado lidiando con tanta fama, y ni siquiera te enteras. Me burlé. ¿Por qué debería yo, una ex empleada, saber de los asuntos de mi antigua empresa? Me fulminó con la mirada. Sé que tienes celos de que el hermano Philip sea tan bueno conmigo, así que lo odias por amor. Pero es inútil. Solo hará que le desagrades más. Si quieres que vuelva contigo, debes actuar con rectitud. Le pregunté con gran interés, ¿cuál es la manera correcta? Por supuesto, deja que tu padre resuelva su problema actual y también discúlpate públicamente con nosotros, dijo con rectitud. ¡Qué especie tan desagradecida! No quise decir más y seguí caminando. ¿A dónde vas? ¡Alto! Delila se apresuró a tirar de mí. Le di una bofetada inmediatamente. Mi ropa es muy cara. No puedes pagarla si la ensucias. Delila se cubrió la cara horrorizada y gritó con voz llorosa, hermano Philip. Para cuando me di cuenta, la bofetada de Philip ya se dirigía hacia mí con fuerza. Instintivamente la esquivé y otra persona apareció frente a mí. Galaad agarró firmemente la muñeca de Philip y giró la cabeza para preguntarme, ¿estás bien? Me ardían los ojos. ¿Por qué regresaste tan temprano? Estaba un poco tímido. Hoy es mi cumpleaños. Con solo una frase mi corazón se aceleró. De reojo vi que Philip estaba a punto de usar la otra mano contra Galaad. Rápidamente le di una patada entre las piernas. Él gimió y se agachó cubriéndose la entrepierna. Delila gritó como un pollo chillón. Hermano Philip. Ji había aprovechado la oportunidad para lanzar a Philip hacia ella.
Piérdete. Bueno, era la primera vez que lo oía decir palabrotas. ¡Qué sexy! Philip, sujetado por Delilah, me miró con furia. Me acerqué y le di 2 bofetadas. Dije que no quería volver a verte. No vengas a traer mala suerte. Entonces pensé que cada vez que estaba con Galaad, nuestros buenos momentos se arruinaban por ellos, así que les di a cada uno otra bofetada. Tras recibir 3 bofetadas, la mirada feroz y maliciosa de Philip desapareció casi por completo. Simplemente preguntó con la mirada vacía, ¿tanto me odias? Me di la vuelta, tomé a Galaad del brazo y me alejé. Pensé que Galaad había regresado temprano para llevarme a cenar, pero inesperadamente, me llevó a nuestra preparatoria. El guardia lo reconoció y nos guió indirectamente. Lo seguí hasta el edificio de enseñanza, al otro lado del patio, y hasta un gran árbol detrás de la biblioteca. Entonces suspiró, abrió la palma de la mano y me ofreció algo. Era un conejito de cristal. Mis pensamientos se remontaron de inmediato a muchos años atrás. Vi un conejito de cristal junto a la caja registradora de la papelería, a la entrada de la escuela. Estaba exquisitamente tallado y era muy hermoso. Lo señalé y le pregunté al jefe, ¿esto? El jefe me interrumpió bruscamente, no está a la venta. No lo toques. Retiré la mano, decepcionado. Más tarde, cada vez que iba, me paraba a su lado y lo miraba un par de veces, y luego desaparecía. Le pedí a mi padre que me comprara algunos, pero ninguno era tan bonito como ese. Tomé este conejito de la mano de Galaad. Era exactamente igual al que recuerdo. Todavía estaba cálido. ¿Cómo supiste que me gustaba? Mi corazón latía con fuerza. ¿No era suficiente para venderlo? Sonrió. Le di una paliza al jefe un buen rato. Al final no soportó la molestia y me lo vendió. Sentía las orejas calientes. ¿Por qué? Miró al conejito con un poco de soledad en los ojos. Hoy hace 10 años planeé dárselo a Beth, de 17 años. Hoy hace 10 años, si no recuerdo mal, fue el día en que Philip me confesó su amor. Durante el recreo de la tarde, de repente tomó un anillo de hierba cola de perro y me pidió ser su novia con ojos ardientes. Me sentí desconcertada, pero sabiendo que tenía una gran autoestima, no me negué explícitamente y simplemente le dije, hablémoslo después de la graduación. Lo anunció con entusiasmo y en voz alta, entonces, lo tomaré como un acuerdo. Todos creían que tenía una relación con él. También había otras personas que me perseguían en ese momento, así que pensé que lo correcto era usarlo para evitar que me molestaran. Así que no se lo expliqué a mis compañeros. Pero, de hecho, más tarde me siguió a la misma universidad, y 2 años después, me conmovió su esfuerzo y me reuní con él. La voz de Galaad era tranquila. Ese día, estaba practicando aquí. Quería decirte, Beth, que me gustas. Quiero ir a la misma universidad que tú después del examen de admisión. ¿Podrías ser mi novia? No sé cuándo vino Philip. En cuanto vio que lo encontré, huyó. Luego supe que estabas con él. Incluso vino a presumir a propósito y me dijo que me alejara de ti. Sentí un zumbido en la cabeza en ese momento. Solo quería matar a Philip. Ese cabrón. De regreso, Galaad conducía, y no pude evitar girar la cabeza para mirarlo todo el tiempo. Tenía sentimientos encontrados. Ese era Galaad, una obra maestra mía. ¿Cómo podía Philip intimidarlo por mi culpa? ¿En qué estás pensando?, preguntó. Tenía tanto que decir que no sabía por dónde empezar. Por un momento, después de un buen rato, logré decir, pero hoy es tu cumpleaños. ¿Y si no te preparo un regalo? No dijo nada, pero su sonrisa se ensanchó y las puntas de sus orejas se pusieron un poco rojas. Lo pensé y sí que había algo que podía regalarle. Es que fue muy vergonzoso. Inesperadamente, en cuanto entramos en casa, sacó un montón de cosas y me las dio. ¿Qué es esto? Mi informe médico, además del certificado de propiedad y la libreta bancaria. Lo miré sin comprender. Se acercó más y su cálido aliento me rozó la cara. Me gustas desde hace 10 años. ¿Te casarías conmigo? Parecía que mi corazón se encendía. Sí. Me abalancé sobre él y lo abracé con fuerza.
En ese instante quise darle mi regalo como un lobo hambriento. Al día siguiente me desperté en los brazos de Galaad. Pasó una semana antes de que pudiera salir. En mi vida anterior, Philip haría lo que fuera por lograr sus metas. A menudo le impedía hacer cosas radicales. En esta vida, sin nadie que lo frenara, no es de extrañar que se viera involucrado en una demanda por plagio de manuscritos. Pero yo sabía que no era nada. Su verdadero problema estaba por llegar, y ese día llegó a tiempo. Se informó en línea que se había filtrado una gran cantidad de información de clientes de su empresa, y que la empresa estaba al borde de la ruina. En mi vida anterior, la información de los clientes se filtró de mi computadora. En ese momento Philip estaba furioso. Yo tampoco podía explicar lo que había pasado. Como resultado, mi padre, que ya era mayor, tuvo que pagar de su bolsillo y poner cara de pocos amigos para ayudarnos a limpiar el desastre. Un día, la policía nos informó que ya habían solicitado a expertos que restauraran todos los registros de funcionamiento de mi computadora. Después, era solo cuestión de tiempo encontrar a la persona que filtró la información. Al día siguiente recibí el disco duro portátil. Entonces cogí el disco duro para buscar a Philip, con la intención de decirle que sospechaba que Delilah había filtrado la información. Pero en ese momento crítico, quería que Delilah trabajara oficialmente en la empresa. A toda prisa, le aconsejé que entrara en razón y no invitara a un lobo a la casa. Entonces Delilah salió corriendo y fue atropellada por un coche. Cuando se publicaron los resultados de la investigación, se confirmó que Delilah había ido a la empresa a jugar y que había usado mi computadora en secreto para filtrar la información del cliente. Philip solo dijo que ya estaba muerta. ¿Para qué mencionar esas cosas? Quienes tenían a mi padre podían permitirse ser generosos al hablar. Durante la semana, mientras descansaba en la cama de Galaad, ya les había presentado a su nuevo yerno a mis padres. La pareja de ancianos quedó tan satisfecha al ver a Galaad por la videollamada que las comisuras de sus labios casi les llegaban a las orejas. Sin embargo, unos días después me enteré de la muerte de Delilah. Un empleado de la empresa de Byte dio la noticia en línea, diciendo que Delilah lo amaba tanto que se suicidó porque no podía tenerlo. Cuando recibí una llamada de Philip a un número desconocido, acababa de terminar de hacer ejercicio con Galaad. Desde la primera frase que dijo supe que él también había renacido. Nos vemos. Quiero contarte lo que pasó después. Entendí de inmediato de qué hablaba. No hacía falta. No quería tener nada que ver con él, ni en esta vida ni en la anterior. Pero aún me conocía bastante bien. ¿No quieres saber qué le pasó a Galaad después? Me giré para mirar a Galaad a mi lado. Estaba tumbado de lado mirándome apoyando la barbilla en una mano, el codo en la almohada, con una leve sonrisa en los labios y la mirada fija en mí. Extendí la mano y le acaricié suavemente las pestañas. Él me tomó la mano, la besó y luego apretó su rostro contra mi palma. Está bien, le dije a la persona del otro lado del teléfono. Mis padres siempre habían sido de mente abierta. Creía que tras perderme podrían apoyarse mutuamente y vivir una buena vida. Pero quería saber qué sería de Galaad. Cuando Galaad supo que iba a ver a Philip, guardó silencio y casi me hizo quedarme en cama otra semana. Hacía tiempo que no lo veía, y Philip parecía haber envejecido más de 10 años. No quedaba rastro de su anterior alegría. Solo quedaba un rastro de vicisitudes. Quedamos en el pequeño pabellón del parque abajo de su casa. Apenas había gente. Me senté frente a él. Miró a la pareja que paseaba a su perro a lo lejos, y tenía los ojos un poco rojos. Solíamos venir a pasear aquí a menudo. Ojalá hubiera podido volver antes. Ve al grano, lo interrumpí con impaciencia. Guardó silencio unos segundos y cuando volvió a hablar, su voz sonó un poco entrecortada. Después de tu muerte volví a ver a Lila. Al oír eso, no me sorprendió mucho saber que se había suicidado hacía poco. Ya lo había sospechado en ambas vidas. Murió antes de que la policía pudiera investigar y averiguar el resultado de la filtración de información. Si digo que también soy una víctima, ¿me perdonarás? Me miró con atención. Me dio pereza decir algo y simplemente levanté la mano para indicarle que continuara. Contraté a un detective privado para que la investigara. Originalmente pertenecía a una banda de estafadores y ladrones.
Su organización era enorme. Tenían personal en el hospital y también en nuestra empresa, y yo era el blanco de su estafa. La primera vez que vino a nuestra casa a robar cosas fue solo una farsa para engancharme. Una empresa rival les compró la información de los clientes a un precio muy alto. Después de terminar ese trabajo ella quería irse, así que te envió un disco duro a propósito para que supieras que me tenía en la mira. Cuando te acercaste corriendo y dijiste algo extremo, ella salió corriendo sin hacer ruido y fingió su muerte para hacerme creer que la habías matado. Él dijo esto y 2 lágrimas rodaron por su rostro. Tenían miedo de que investigara la verdad, así que sus cómplices en la compañía me habían estado poniendo drogas para controlar mi mente en mi copa durante mucho tiempo para que siempre me sintiera culpable hacia ella. Ese día, mi enfermedad mental ya había alcanzado un nivel muy grave. Beth, lo siento. Sollozaba desconsoladamente. Pero mi corazón no se conmovió en absoluto. Solo me importaba una cosa. ¿Y Galaad? Sonrió con amargura. Vino a tu funeral. Me dio una paliza y luego se fue. Fue a un templo y se hizo monje. Mis uñas se clavaron en la palma de la mano y sentí un nudo en la garganta. ¿Habría encendido sin problemas? Se quedó atónito un momento, luego comprendió a quien le preguntaba y volvió a sonreír para sí mismo. Antes de morir, él seguía vivo. Asentí y me levanté para irme. Philip me llamó con entusiasmo. Se me acercó con aspecto un poco avergonzado. Puede que no lo creas, pero aunque estuve confundido un rato, en realidad te amé desde siempre. Cuando te confesé mi amor antes, fui sincero. Lo miré con frialdad. Pero aún así le robaste algo a Galaad. Eres igualito a Dalila. Ambos son unos ladrones. Le temblaban los labios y se tambaleaba. Me di la vuelta y me fui. Me volvió a llamar, sin rendirse. Beth, ¿no quieres saber de mi tía? No me di la vuelta y solo le dije, cuanto antes mueras, mejor. El día de nuestra boda, Galaad y yo, recibimos un sobre rojo con 3 palabras escritas al dorso, lo siento. Después de la boda, al llegar a casa, vi en internet que Philip encontró a Dalila, quien se había suicidado. Condujo el coche y la atropelló, y luego la atropelló repetidamente. Condujo el coche por la carretera de montaña y se desplomó por el precipicio. Ambos murieron en el acto. La policía recibió información detallada sobre el informe de la banda de estafadores e inició una investigación. Maldije en secreto. Fue una mala suerte. Tiré mi teléfono a un lado, me abalancé sobre Galaad y le besé la nariz alta. Esposo, por el resto de nuestras vidas, por favor, enséñame más.